Ahora presentamos Cartas Credenciales. Diálogos con la diplomacia. Producción y conducción, Graciela Almada. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos una vez más en Cartas Credenciales. Han pasado 2 minutos de las 3 de la tarde, 16 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, esta primavera rara, por momentos gris, por momentos otoñal, pero llegamos a este estudio y aunque hoy no hay sol, el sol lo ponen ustedes, nuestros queridos invitados, para iniciar este encuentro de Argentina con el mundo. Y hemos tenido una satisfacción en nuestra página Cartas Credenciales, que es nuestra página de Facebook, nuestra fanpage, porque cuando se buscaba a una ciudadana argentina en la isla de Dominica y a raíz del huracán María, bueno, nos escribieron, nos dejaron un audio, pudimos interactuar con una oyente y verdaderamente nos sentimos útiles. Para eso está la radio, no solamente para la difusión de cuestiones políticas, sociales, culturales, sino también la función social de la radio. Así que vamos a escuchar el mensaje de esta amiga de Florencia, la ciudadana argentina que finalmente se pudo comunicar, porque naturalmente las comunicaciones estaban cerradas y su amiga nos dejaba este mensaje. Hola, sí, mil gracias. Se comunicó hará más o menos 1 hora y media. Por suerte se comunicó con alguien de Cancillería, de la Embajada de Santa Lucía, y dijo que estaba bien. No sabemos más nada, pero no importa, o sea, con saber que está bien, ya estamos completos. Así que esperaremos ahora unos días poder comunicarnos con ella, pero por suerte ya está. Muchas gracias. Gracias de verdad por darnos una mano. No, al contrario, nos sentimos orgullosos, felices y naturalmente lo más importante es que esta muchacha, Florencia, finalmente esté bien y se haya podido comunicar y bueno, este es el mensaje que nos dejaba esta oyente. Distinguidos amigos, vamos a iniciar este recorrido desde la palabra oficial de los embajadores amigos que visitan Cartas Credenciales. Ponemos música, audio para presentar a nuestro invitado. Siempre nos gusta recurrir a la música folclórica nativa de cada país y aunque no entendamos, vemos, escuchamos esos movimientos, esos bailes. Bueno, la música de Ucrania para presentar al señor embajador Yuri Dudin, que hoy nos acompaña en Cartas Credenciales. Señor, es un placer recibirlo. Buenas tardes, Graciela. Un placer estar aquí. Gracias. Muy bien. ¿Le ha gustado esta música? Sí, muchísimo. Es la música de nuestra tierra, la música de nuestros antepasados, la música que se baila y se escucha hoy en las aldeas y pueblos ucranianos. Muy bien. Bien folclórica, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Así es una danza muy, muy bonita que nuestro querido Julián Perreta ha buscado para ustedes. Embajador, Ucrania, estamos lejos, pero tenemos una tradición diplomática importante y además colectividad ucraniana en el norte, bueno, y en otros lugares. ¿Cuál es la relación de Ucrania y Argentina a nivel diplomático? Yo empezaría por decir que Ucrania está en el centro de Europa, es un país europeo por excelencia. Y como bien dijo, tenemos una presencia en Argentina desde hace bastante tiempo. Mire, si las relaciones diplomáticas las hemos celebrado hace 26 años, las hemos establecido en 1992, 25 años, pues las relaciones humanas muy anteriores a las diplomáticas datan de finales del siglo XIX. Los primeros inmigrantes ucranianos llegaron a esta tierra argentina en 1897, o sea, hace 120 años, y justamente hace 2 semanas nosotros festejamos esa fecha, 120 años de la llegada de los primeros colonos, y no se asentaron aquí en Buenos Aires, sino que fueron mandados al norte, a la provincia de Misiones, exactamente a la ciudad de Apóstoles, que fue la cuna de la inmigración ucraniana. Las primeras familias llegaron
llegaron ahí justamente el 27 de agosto de 1897. Así que hay esa presencia ucraniana desde hace 120 años en Argentina y tenemos 26 años de relaciones diplomáticas. Pero le digo más. Todavía cuando Ucrania no existía como un estado independiente, o sea, la primera independencia de Ucrania fue entre 1917 y 1921. La República Popular Ucraniana, que posteriormente fue estrangulada por los bolcheviques de Rusia, pero existió en ese periodo. Y el único país latinoamericano que reconoció aquella República Popular Ucraniana fue justamente la Argentina. Inclusive casi llegamos a establecer relaciones diplomáticas en 1921, pero no nos dio tiempo para mandar el embajador, que ya fue nombrado, y aquella república dejó de existir. O sea, ya hace 100 años tuvimos una pequeña presencia diplomática de Ucrania en Argentina, y la presencia actual la tenemos desde 1992. Bien, conocemos la provincia de Misiones bastante y Apóstoles, y cuando se hacen los certámenes de belleza, aparecen allí esas muchachas, como la amiga Kira también, que hoy nos visita en el estudio, ¿no? Esas muchachas rubias que naturalmente pertenecen a estas colectividades. ¿Qué trajo Ucrania a la Argentina? Es decir, cuando viene el inmigrante, trae una historia, trae su pasado, sus costumbres. ¿Cuáles son las características de esas cosas que trajo la inmigración ucraniana? Exactamente, hay que recordar que en aquel periodo de finales del siglo XIX, Ucrania no existía como Estado independiente, estaba dividida entre varias potencias. Una parte del país pertenecía al Imperio Ruso, la mayor parte, pero otra parte, la parte occidental, también estaba en lo que era el Imperio Polaco-Lituano y más tarde el Imperio Austrohúngaro. Entonces, los ucranianos que no tenían su Estado, que estaban subordinados a otros reyes, a otros príncipes, a otros monarcas de Europa, siempre soñaban con tener una tierra propia, lo que no podían hacer en su país porque no había tierra para los campesinos. Entonces se empezó una campaña de promoción de nuevos países que se abrían, que les ofrecían tierras, como fue el caso de Brasil y fue el caso de Argentina. Se hacía mucha propaganda y los ucranianos, atraídos por esa propaganda, algunos salían por el puerto de Trieste en Italia, otros salían por norte, por Polonia, por los puertos de Gdańsk, Gdynia, y algunos inclusive salían con pasaportes polacos o austríacos, o sea, eran ucranianos pero no tenían pasaporte propio, pero sí siempre iban en busca de un destino mejor, de una vida mejor, de un proyecto de vida nuevo. Bien, es decir, llegaron con expectativas, con esperanzas, con deseos de trabajar, de salir adelante. Exactamente. Y esas familias agrícolas en su mayoría. En su mayoría, ¿verdad? sí, en su mayoría. Y les digo que Ucrania tiene una larga tradición agrícola. El ucraniano siempre fue agricultor, siempre trabajaba bien la tierra y cuando llegaron aquí a Misiones, por supuesto que no era el tipo de tierra con los que estaban habituados a trabajar, era otra provincia, otro estilo, otro clima, bien diferente. Pero no obstante eso, pasados algunos años de dificultades, los ucranianos consiguieron ahí limpiar el terreno y empezaron a plantar cereales, inclusive empezaron a plantar yerba mate, que no existe en Ucrania. Correcto. Y hoy día los mayores yerbateros de Argentina son de origen ucraniano. Por ejemplo, pocos conocen que la famosa marca Rosamonte pertenece a una familia ucraniana. Los 10 hermanos Reñú que llegaron aquí hace 100 años. Y bueno, eso quiere decir que el pueblo era muy laborioso, muy trabajador y que sabía trabajar con cualquier semilla que se le daba, ¿no? Y hoy día en Misiones sobre todo, pero también en el Chaco, en algunas otras provincias, hay buenos y muy grandes agricultores de origen ucraniano. Sí, yo consumo una yerba, no nos está acompañando, pero la mencionamos porque es una yerba orgánica, Kraus. Es decir, hay muchos nombres en Misiones de origen europeo a partir de estas presencias, ¿no es cierto? Exactamente. Tenemos otra yerba también que marca Romance, también de un ucraniano, Gerula. Y si uno ve, imagine, cuando yo voy a Ucrania, yo siempre llevo un paquete de yerba mate y cuando lo muestro a mi canciller o a alguien de las autoridades y le muestro los apellidos que están ahí, están todos muy sorprendidos. Pero ¿cómo es eso? Los ucranianos allá tan lejos, a miles y miles de kilómetros de tierra, pero se convirtieron en grandes productores de una cosa que no era típica de Ucrania, pero sin embargo son grandes empresarios, grandes productores. Qué fantástico, qué maravilla este cruce cultural en favor de algo productivo, de modo que nos apasiona escuchar. Para los amigos que recién se suman a esta transmisión de Cartas Credenciales desde la Biblioteca del Congreso de la Nación, BCN Radio, estamos en diálogo con el señor embajador Yuri Diudin,
que tiene ¿cuánto tiempo aquí en Buenos Aires? Yo llevo casi 4 años. Yo llegué en noviembre de 2003, así que en pocos meses voy a cumplir 4 años aquí. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Cómo lo hemos recibido? Bien, muy bien. Argentina es un país muy acogedor, muy cálido por el calor humano, y desde el primer instante me sentí como muy bien, como en casa. Y no es la primera vez. Yo había visitado Argentina, pero en misiones cortas, acompañando a las delegaciones oficiales o en visitas turísticas por pocos días. Es la primera vez que estoy aquí a tanto tiempo viviendo en un país como Argentina, y sí, me gusta mucho. He conocido algunas provincias de la Argentina, pero todavía me falta mucho y mucho por conocer, porque es un país enorme. Curioso que por la población somos muy parecidos. En Ucrania somos 45 millones, al igual que Argentina tiene 40 y pico, ¿no? Pero por la extensión territorial, aunque somos el país más grande de Europa, Ucrania, somos mucho menos que la Argentina, por supuesto, mucho menor en extensión. Y, embajador, esa presencia ucraniana, hablamos de misiones, ¿en otras provincias también hay colectividad ucraniana? Sí, la mayor parte está en la provincia de Misiones y en la provincia de Buenos Aires, más al sur del conurbano bonaerense. También una gran presencia en la provincia del Chaco, cerca de 40.000, y en otras provincias como en Córdoba, como en Mendoza, al sur de Mendoza, en algunas otras, hay comunidades ucranianas, pero ya son más reducidas. El grueso, o sea, la mayor parte está en Misiones, en provincia de Buenos Aires, Chaco. Bien, ¿y hay presencia de consulados a partir de que hay población ucraniana? ¿Hay consulados? Tenemos cónsules honorarios en 2 provincias, un cónsul honorario en Misiones y en el Chaco. Muy bien. Estamos charlando, como decimos en la Argentina, con el señor embajador Yuri Dudin, y tenemos música preparada para compartir. Pero esta es la música que va a presentar el señor embajador, porque es imposible para mí. A ver, vamos a emplearlo al señor embajador como locutor, presentador de este enorme título. ¿Qué significaría qué, señor embajador? Bueno, es una canción folclórica ucraniana. En Ucrania se dice «Oi nedoля Kozakovі». Se podría traducir más o menos como hay mala suerte del cosaco. Los cosacos eran como los gauchos argentinos. Los cosacos eran hombres libres, hombres a caballo, defensores de la tierra, defensores de las fronteras, y siempre se consideraban, bueno, las canciones cosacas es una parte muy significativa del folclore ucraniano, porque siempre el cosaco traía una bandurra, un instrumento de cuerdas muy grande, y bueno, siempre iba a caballo, y así que ese tipo de canciones era muy popular en Ucrania en el siglo XVII, XVIII, hasta hoy día se escuchan bastante. Muy buena presentación. Como comprenderán, era imposible que yo lo dijera. Aquí está la música de Ucrania para ustedes. Ой, недоля козакові, гей, ой, недоля молодому, гей, що поїхав опівночі, гей, на чужину світ за очі, гей, що поїхав опівночі, гей, на чужину світ за очі, гей. Йому місяць присвічає, гей, йому місяць присвічає, гей, і вітерець повіває, гей, ще й слідочок замітає, гей.
Ой, місяцю, місяченьку, гей, ой, місяцю, місяченьку, гей, що там буде в чужім краю, гей, а чи коник вороненький, гей, а чи коник вороненький, гей, чи товариш мій вірненький, гей. Ой, козаче, в чужім краю, гей, ой, козаче, на чужим. Y bien amigos, las 3 de la tarde, 18 minutos, compartiendo la música de Ucrania, las canciones de la tierra que son nostálgicas, ¿no? Porque la gente se traslada, porque deja su casa, como las canciones nuestras de los gauchos, son todas lejanías, también el paisaje, rememorar, y aunque uno no entienda el idioma, las cuestiones de las raíces de un país son casi siempre las mismas, naturalmente. Estamos charlando con el embajador Yuri Dudin y le voy a preguntar de las costumbres de Ucrania. Es decir, por ejemplo, las mujeres profesionales, ¿cómo están insertas en la sociedad? Usted que tiene un tiempo en la Argentina ya ha visto cómo es, cómo son las cosas aquí. Y en Ucrania, ¿cómo es? La mujer tiene su lugar, hay como aquí el machismo que a veces influye y están ahí, en fin, ¿cómo es ese trato de la mujer en su país? Mira, la tradición ucraniana es que, bueno, la mujer tradicionalmente era guardiana del hogar, era guardiana de la casa, que tenía que educar a los hijos, proteger, pero eso fue, digamos, en la antigüedad. Los tiempos modernos ha cambiado mucho ese paradigma y hay muchísimas mujeres independientes trabajando, inclusive los que tienen familia, no suelen quedarse mucho tiempo con los hijos y no, aunque pueden quedarse hasta los 3 años del niño, pueden cuidar al bebé o al niño, pero la mayoría, o sea, no, muchas que empiezan a trabajar a los pocos meses después del nacimiento, y es porque la sociedad se hace mucho más igualitaria de lo que era antes. Y las mujeres ocupan un papel más y más de destaque en nuestra sociedad, en los puestos clave, en los ministerios, inclusive en el business, en todos los dominios se ve cada vez más la presencia de mujeres. Muy bien. Y actualmente la política de Ucrania, es decir, la situación del gobierno y la política actual de su país, ¿cómo está su país en este momento? Mire, estamos haciendo unas reformas muy importantes para acercarnos a la Unión Europea. No somos miembros de la Unión Europea, pero es nuestro objetivo aproximarnos, cuanto más elevar el nivel de vida de la población para que sea equiparado al de la Unión Europea. Y este año hemos tenido 2 avances muy grandes, 2 logros muy grandes en ese camino. Primero, que en junio de este año la Unión Europea nos concedió la posibilidad de viajar sin visas a 30 países de la zona Schengen, de la Unión Europea, y para eso tuvimos que hacer 144 reformas en áreas diferentes, desde justicia hasta los documentos biométricos, los pasaportes, desde las declaraciones de patrimonio electrónicas hasta otras. O sea, tuvimos que hacer un trabajo de casi 2 años para poder acceder a este título. Pero ahora sí, los ciudadanos ucranianos, teniendo su pasaporte biométrico, pueden entrar en Europa, cualquier país de Europa, los de la zona Schengen, y no solamente apenas con su pasaporte. Y otro logro que hemos tenido este año, que fue ratificado y entró en vigor el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania. ¿Qué significa? Ese acuerdo tiene 2 partes. Por un lado, es la parte económica, que es casi la zona de libre comercio. O sea, un 98% de mercancías ucranianas pueden ir al mercado europeo sin pagar aranceles, al igual que los europeos. Solamente algunos rubros más sensibles, ahí sí continúan las cuotas, pero casi la totalidad está exenta. Y la parte política es que tenemos unos órganos especiales con la Unión Europea, donde discutimos, el Consejo de Asociación, etcétera. O sea, la idea es aproximarnos hasta la Unión Europea. Cuanto al ingreso, después, cuando hagamos
el trabajo de casa, cuando hayamos cumplido con la tarea de casa, puede ser en 3, 4, 5 años, ahí veremos, se hace un referéndum nacional y el pueblo decide si queremos o no ingresar en la Unión Europea, y ahí sí vamos a presentar el pedido. Pero vamos a ver cómo se evoluciona la Unión hasta este periodo. Muy bien. Y con respecto a la parte comercial de Ucrania y en relación a la Argentina, es decir, ¿cómo son los tratados comerciales? Es decir, hay productos argentinos que han ingresado en Ucrania, le compramos a Ucrania materia prima, es decir, ¿cómo es la relación comercial entre Ucrania y Argentina? Mire, nuestra relación comercial sigue siendo basada hasta ahora principalmente en materias primas, en insumos, en las cosas con poco valor agregado. Lo que sí nosotros queremos cambiar, porque en el mundo de hoy ya no basta vender carne o vender pescado o vender soja o vender trigos. Queremos pasar a un nivel de comercio mucho más elaborado, los productos más elaborados con mayor valor agregado, y Ucrania tiene todo para eso, porque le recuerdo que en Argentina están trabajando algunas turbinas hidráulicas que fueron producidas en Ucrania hace 30 y más años. En la central de Salto Grande, en la usina hay 14 turbinas ucranianas funcionando sin ninguna avería hace 35 años. Así, hay transformadores de potencia ucranianos, hay líneas de transmisión eléctrica, hay generadores producidos en Ucrania, etcétera. Ucrania también produce aviones, desde los chicos hasta los más grandes del mundo, aviones de transporte, de carga, y podemos ofrecer las tecnologías. También Ucrania es uno de los países que tiene el ciclo completo de la industria aeroespacial, o sea, producimos desde los cohetes lanzadores hasta los satélites. Hay 5 países en el mundo que tienen esa capacidad. Ucrania es uno de ellos. Y nuestros ingenieros aeroespaciales ya estuvieron aquí en Argentina, ya tuvieron charla con sus colegas argentinos, y sabemos del programa espacial argentino y sabemos lo que podemos proponer, nuestra expertise, nuestra know-how en estas áreas a los argentinos, y estamos dispuestos a compartirlo. También estamos dispuestos a aprender algo que Argentina conoce bien que nosotros. Somos 2 grandes potencias agrícolas, tanto Ucrania como Argentina. Ucrania se ha llamado en los siglos el granero de Europa, el granero de la Unión Soviética, porque las tierras más fértiles del mundo están ¿dónde? Están en Ucrania y están en la pampa argentina, se dice así. Pero en Ucrania tenemos las tierras de humus, las famosas tierras negras, chornozem, que son las más ricas en el mundo. Y un hecho histórico, una anécdota histórica que pocos conocen: durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Ucrania estaba ocupada por los nazi alemanes, los alemanes lo que extraían de Ucrania eran muchas cosas, las riquezas culturales, las cosas de objetos de arte, pero entre las cosas que se sacaban de Ucrania eran las tierras. Lo colocaban en vagones ferroviarios y se lo transportaba a Alemania, porque Alemania no tenía ese tipo de tierra tan fértil. Entonces, eso quiere decir que tenemos buena tradición agrícola, somos un país, uno de los primeros países en el mundo en la producción de muchas cosas. Por ejemplo, somos número 1 en el mundo en la exportación de aceite de girasol, en los cereales, en azúcar, en miel, somos también. Y en cierta medida somos competidores con Argentina por algunos rubros, pero también podemos aprender algo, porque en Argentina hay tecnologías agrarias que nosotros no tenemos. Por ejemplo, la siembra directa, que se usa mucho aquí y casi no se usa en Ucrania, o los silobolsas, que no usamos por el clima y por lo demás, pero ahora hay un interés de aprender de cómo lo hacen aquí en Argentina. O sea que hay muchos rubros donde podemos ser complementarios. Perfectamente, y la tarea diplomática tiene que ver qué importantes son los buenos embajadores, ¿eh? Ya lo creo. Estamos charlando con el embajador Yuri Dudin y le vamos a convidar con música de un argentino, pero que pertenece, por supuesto, a la colectividad ucraniana, el Chango Spasiuk, que es un referente de la música chamamecera, pero hace un chamamé sumamente elaborado, intelectual. Tuve la suerte de compartir algunas clases con él en un curso de jazz que me anoté hace unos años, y yo veía un caballero rubio delante con una melena, un cabello rubio, y era el Chango Spasiuk. Así que fuimos compañeros y vamos a compartir con el señor embajador esto que es un yotis de las tunas. El yotis también, un ritmo folclórico europeo que hemos adoptado, y aquí en la versión del Chango Spasiuk.
Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La sala de microfilms de la Biblioteca del Congreso, ubicada en Adolfo Alsina 1835, cuenta con 4 nuevas lectoimpresoras que permiten consultar documentos y obtener impresiones. El catálogo de documentación microfilmada consigna colecciones de diarios nacionales y extranjeros de los siglos XIX y XX y valiosos archivos de documentación histórica. La misma se encuentra abierta de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Para más información pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Artes visuales, conciertos, homenajes y mucho más. El Congreso abre sus puertas. Conoce tu cultura. Cultura Congreso. Martes, 13 horas, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Seguimos compartiendo cartas credenciales, diálogos con la diplomacia. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo. Muy bien, esta canción que es nuestro corte, digamos, el separador, nos gusta mucho, se llama Abriendo Caminos. Ahí está don Diego Torres cantando. Y nos acompaña hoy, saludamos a Nicolás Campoamor, es nuestro operador técnico, un joven con muchas pilas, moderno, con un corte de cabello increíble, ¿eh? Gracias, Nicolás, por estar acompañándonos hoy. Y estamos en diálogo con el embajador Yuri Yudin y charlando de esto que nos contaba de Ucrania como potencia agroagrícola, muy interesante. ¿Y qué cosas de la Argentina como productos gustan en Ucrania? Por ejemplo, nosotros tenemos el dulce de leche, pero no sé si es del gusto ucraniano. Lo que más gustamos es el vino argentino. Ajá. El vino argentino está ganando mercado en Ucrania cada vez más. Los ucranianos no han tenido una tradición muy grande de tomar vino. O sea, tradicionalmente nuestras bebidas eran más fuertes por el clima, por el invierno frío que tenemos, etc. Pero en los últimos años, y lo veo por mis hijos, que le gusta más, los jóvenes han tomado el gusto de tomar vino. Y vino de todo el mundo. Ahora hay abundancia, viene de todo. Viene de Australia, viene de California, viene de Nueva Zelanda, viene de África del Sur y finalmente han empezado a llegar a los vinos argentinos. Y yo le digo que gozan de bastante popularidad en Ucrania. Y sí, entre los rubros que Argentina está vendiendo mucho a Ucrania también son el pescado y los mariscos congelados, que en Ucrania no tenemos los mares así con grandes, tenemos el Mar Negro, pero no tiene esa variedad, digamos, de mariscos que tienen los mares del sur, así que sí, importamos bastante pescado y mariscos también de la Argentina. Muy bien, entonces vamos a imaginar con esta visita tan destacada de un embajador activo, amable, todo su equipo, es muy importante. Nosotros agradecemos siempre en la gestión de invitar a los funcionarios que la embajada y los asistentes estén dispuestos al diálogo y a que podamos establecer este puente. Si yo llego a su casa, señor embajador, entonces llego a su casa y usted me ofrece una mesa con una comida tradicional, ¿qué me convidaría usted? La primera cosa que le convidaría es la sopa roja, el borscht.
El borscht es una sopa por excelencia ucraniana, aunque los rusos dicen que es de ellos, pero no es verdad. Es la nuestra, es una sopa que se hace a base de remolacha, por eso el color rojo, pero también tiene repollo, tiene papas, tiene otras cosas. Es muy rica y se toma con crema de leche, es una delicia. Es una delicia, sobre todo en los inviernos fríos, tomar una sopa calentita de esas es excelente. Después le ofrecería unos vareniki. Los vareniki son tipo como, en Polonia se dice blini, pero es un tipo de rellenos de diferente cosa. Aquí se hace con ricota, nosotros lo hacemos con carne, o inclusive puede ser dulces, con cereza, o con frutilla, o con otra cosa. O sea, tanto puede ser una comida como un postre. Y es un plato ucraniano también por excelencia. Y también otro plato tradicional que le ofrecería, tal vez serían los golubtsi. Los golubtsi son como niños revueltos, o sea, son hojas de repollo y con carne molida en dentro. Son cosas típicas ucranianas. Pero lo primero sería el borscht, sería la sopa. La sopa. Sí. Muy bien, y siempre caliente, es una sopa caliente. Sí, es una sopa caliente que se come principalmente en invierno, también la comemos en verano, pero es siempre caliente. Claro, muy calórica, además, bueno, la remolacha que tiene tantas propiedades. Fantástico, ¿y los dulces? De los dulces somos tradicionales, o sea, hacemos tortas diferentes. Hay famosa torta de Kiev que tiene una tradición de muchos y muchos años, que siempre cualquier uno que venía a Ucrania de cualquier lugar de la Unión Soviética siempre tiene que llevar a casa una torta de Kiev. Es una torta que se hace a base, no le puedo explicar los ingredientes, hay muchos, pero es muy rica, muy sabrosa. Y ahora también los bombones de chocolate, todo tipo de postres de chocolate. No tenemos, por supuesto, el cacao, lo compramos en África, en otros lugares, pero tenemos fábricas de producción de bombones y de chocolate, varias, y son muy sabrosas. Inclusive yo traje muchas cajas para acá y me decían que no son peores que los belgas o las famosas chocolates belgas, etc. Qué bueno, porque nosotros asociamos a los países europeos por el frío los dulces que son muy dulces, es decir, tienen mucha caloría, ¿no es cierto? Bastante. Muy bien. Estamos charlando con el embajador Yuri Dudin sobre Ucrania, este país lejano, pero que tiene tantos puntos de encuentro con la Argentina y que nos ha traído también, y seguramente en Misiones se podrá ver, los que hemos tenido la suerte de conocer, allí se ven las tortas y en las fiestas se comparten esas tradiciones gastronómicas también. Sí, por supuesto. Aquí participamos también, nuestra colectividad, inclusive en Buenos Aires, participa de todas las fiestas de la ciudad, como Buenos Aires celebra Ucrania, como las fiestas de las colectividades, con el patio gastronómico de la ciudad. Siempre presentamos los stands y ahí siempre nos faltan los vareniki y otras cosas ucranianas que siempre están ahí presentes, y así que yo sé que muchos visitantes de nuestras fiestas ahí les gusta mucho pasar por los stands ucranianos y para ver para comer las delicias preparadas por Ucrania. Bueno, muy bien. Nos imaginamos que estas señoras con delantales coloridos tienen esa gran tradición de recibir en la mesa a la familia, ¿no? Es decir, imaginamos esas mujeres rubias, las mamás, las abuelas, que son las que mantienen esas tradiciones gastronómicas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Cartas Credenciales, 37 minutos, exactamente 15 grados 4. Está gris la primavera, hay un cielo muy gris, pero en nuestro estudio de Cartas Credenciales siempre brilla el sol a partir de este encuentro de Argentina con el mundo. Seguimos compartiendo Cartas Credenciales, diálogos con la diplomacia.
Seguimos compartiendo cartas credenciales, 15:39 minutos. Les vamos a convidar después con otra música, ojos negros, ojos marrones, cejas negras, para que nuestro operador ya lo vaya buscando en un ratito, y nos va a quedar también alguna música argentina para convidarle al señor embajador. Yo llego a Kiev y bueno, ya comí, ya me convidó en la casa el señor embajador estas comidas, y entonces después digo, ¿y a dónde puedo ir? ¿Cuál es el lugar que usted me recomendaría? O seguramente son varios, turísticamente, ¿no? En la Argentina pueden ser las cataratas, Bariloche, hay íconos turísticos. ¿Y en Ucrania? Es muy fácil para mí responder a esa pregunta porque durante casi 5 años yo trabajé de guía turístico y conozco bien mi ciudad y conozco un poco mi país, así que le recomendaría los puntos siguientes. En primer lugar, la capital, Kiev, que es una de las capitales más antiguas de Europa, tiene 1500 años de existencia según las crónicas, y ya había sido en el siglo X al siglo XIII una de las mayores capitales europeas, cuando no existía ni Moscú ni nada de eso. Era rival de Constantinopla y mucho más grandes que París y Londres en los mismos siglos, o sea, era la época de oro de el estado que se llamaba la Rus de Kiev. Desde aquellos tiempos lejanos llegaron a nuestros días algunas obras arquitectónicas muy famosas, como la Catedral de la Santa Sofía de Kiev, que tiene mosaicos y frescos del siglo XI que no fueron destruidos con el tiempo, con las invasiones, con las guerras, y es uno de los pocos lugares en el mundo, está protegida por la UNESCO y en lo demás, así que es un lugar obligatorio para visitar la Santa Sofía. También tenemos el monasterio de las Catacumbas de Kiev, que era un monasterio subterráneo que los monjes abrieron las cuevas y vivían ahí por muchos siglos. Ajá. Y ahora hay un conjunto arquitectónico construido encima de las catacumbas, que también es una cosa protegida por la UNESCO, y Kiev tiene muchas otras cosas bonitas para ver, pero si hablamos de la capital. De las otras ciudades yo mencionaría la ciudad de Lviv, en la frontera occidental de Ucrania, casi con la frontera con Polonia. Durante mucho tiempo esa ciudad estaba en la zona fronteriza, pertenecía a Polonia o al Imperio Lituano, y se llamaba Lemberg en su tiempo, en ruso nos dicen Lvov, para nosotros es Lviv. Es típicamente una ciudad europea, pero de Europa Central, parecida con la Praga, con Bratislava, con su arquitectura muy típica, muy peculiar y muy bonita, y se llama la capital cultural de Ucrania. ¿El nombre? Lviv. L-V-I-V, V corta. Sí. Otra ciudad que también le aconsejaría visitar, por supuesto, está de Odessa, a orillas del Mar Negro. Odessa tiene la peculiaridad de que es una ciudad cosmopolita. Por ahí pasaron los griegos en su tiempo, que estaban colonizando la cuenca del Mar Negro, los fenicios, los griegos, y la ciudad se creó como una ciudad cosmopolita, una ciudad muy alegre, muy abierta, muy divertida. Se dicen que la gente más alegre de Ucrania está en Odessa, siempre con mucho humor, con mucha buena disposición. Es una ciudad más moderna, ¿no es cierto? Sí, más moderna y más, digamos, más abierta al mundo, más con buena disposición. Los concursos de humor se organizan ahí todos los años. No, se dice que la gente de Odessa son los más alegres de Ucrania. Y si fuera por otro lugar, también le aconsejaría visitar el estado de los cosacos, la isla de Khortytsa, la ciudad de Zaporizhia. Es una isla en el río donde estaba justamente el estado de los cosacos, donde vivían ellos, donde tenían sus caballos, sus pertenencias, y eran los protectores realmente del estado. Eran guerreros, eran hombres libres, hombres que se habían escapado de sus dueños y se formaban en ese ejército de los cosacos. Y en esta isla de Khortytsa hasta nuestros días se puede ver la reconstrucción de cómo vivían, de lo que hacían, más o menos como los gauchos de acá. Sí. Nosotros conocemos el baile de los cosacos, es decir, hemos visto en los ballets, y es un tipo de danza de los cosacos, de una gran destreza física, porque bailan agachados, es decir, que eso es una locura. Porque, sí, le comento que aquí hay muchos ballet ucranianos en Argentina, inclusive en Buenos Aires hay varios, y en las provincias también hay muchos que sí continúan con la tradición, y eso es lo que me admira mucho, porque cómo son ellos, que son tercera, cuarta, quinta generación de los que llegaron aquí hace 100 y más años, mantienen esas tradiciones culturales, preservan esa cultura. O sea, muchos de ellos ni siquiera hablan ucraniano, o sea, saben alguna palabra, pero en la sangre, en el alma, en el espíritu tiene ese alma ucraniano, y lo preservan a través de sus bailes, a través de la iglesia, a través de las comidas que hemos mencionado, que lo hacen en casa. O sea, toda esa tradición sigue viva en la Argentina,
con ellos. Increíble, sí. Hemos tenido oportunidad de verlos. Yo trabajé algún tiempo en colectividades y culto y he tenido la suerte de presentarlos y las danzas tan coloridas, las damas con unas polleras, unos vestidos muy divinas y los cosacos que son es un centro de atención cuando aparecen, ¿no? Porque es una danza muy varonil, muy viril y además de fuerza, ¿no? Física. Exacto. Increíble. Estamos charlando con el embajador Yuri Dudin aquí en Cartas Credenciales. Creo que vamos a hacer un pequeño corte con música o tanda. Faltan 15 minutos para las 4 de la tarde y compartiendo música de allá y de aquí, como siempre, en BCN Radio. Карі очі, чорні брови, не забуду вас ніколи, і в вісні я вас бачу, ви смієтеся, я плачу, очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, ох, як я люблю вас, ой, очі, очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, ох, як я люблю вас. Раз на вас я задивився, і на вас я залюбився, але ви злебеділи, зле мене зрозуміли. Очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, ох, як я люблю вас, ой, очі, очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, ох, як я люблю вас. Як я з вами зустрічався, вами я любувався, ви на мене гляділи, спокій душі загубили. Очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, ох, як я люблю вас, ой, очі, очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, ох, як я люблю вас. Muy bien. Ojos marrones, cejas negras. Esta canción, de que habla de amor, de una mujer. Por supuesto. Sí, todas las canciones de una u otra manera hablan de amor. O sea, y Ucrania no es excepción a esta regla. Todo lo que se canta en tradición folclórica, de una u otra manera, está relacionado con el amor. Y por supuesto, los hombres que están cantando están muy enamorados de los ojos marrones y de las cejas negras de una mujer X que les cambió la vida. Muy bien. Y la música actual de Ucrania, es decir, el rock, es decir, tiene corrientes nuevas seguramente, como todos los países, ¿no es cierto? Es decir, estamos poniendo canciones aquí, compartiendo con ustedes canciones muy tradicionales, pero seguramente tendrán otras vertientes en la actualidad. Seguro. Hay de todo. Hay unos grupos de rock muy conocidos, muy famosos en Ucrania, y no solamente en Ucrania, que viajan mucho también al exterior. Hay canciones de
pop, hay de todo, y les digo que Ucrania por 2 veces en los últimos 10 años ha ganado el concurso europeo de la canción, que se llama Eurovisión, que es el mayor concurso con más de 40 países participantes, inclusive Australia, que no tiene nada que ver con Europa, pero también participa en ese concurso. Y la última vez que lo ganamos fue el año pasado, en 2016, lo ganó una cantante ucraniana, pero de origen tártaro de Crimea, porque los pueblos autóctonos de Crimea eran los tártaros, y esa cantante Jamala ganó ese concurso el año pasado, así que este año lo recibimos en nuestra capital, en Kiev, recibimos más de 40 países que llegaron para ese concurso de Eurovisión en Ucrania. Bien, yo le presto atención, embajador, cada vez que vienen los funcionarios a cómo pronuncian los nombres, porque nosotros decimos Kiev, pero usted dice Kiev. En ucraniano sería Kiev. Es un poco difícil de pronunciar para ustedes, sí, pero así lo escribimos, y la escritura correcta sería K-Y-I-V, V corta. Kiev. Sí, la otra versión es más versión rusa, que fue adoptada, digamos, en los años de la Unión Soviética, pero tratamos de pasar a la versión tradicional ucraniana, que es esa Kiev. Entonces no digo más Kiev. No, por favor. No, es que suena realmente ruso, yo me doy cuenta que, pero bueno, como no sabíamos, ahora ya estamos aprendiendo, vamos a tratar de decir Kiev lo mejor posible. Se lo agradezco. Claro, por supuesto, porque a través de las palabras y del lenguaje transita la cultura, y entonces vamos a decir Kiev. Le digo, si me permite. Sí, claro, por si supuesto. Me permite, Graciela, le quería comentar una cosa, que en los últimos años, en los últimos 3 años sobre todo, ha subido mucho el nivel de nacionalismo en Ucrania. Eso en parte fue provocado por la agresión rusa que estamos sufriendo en el este de nuestro país, por la anexión de Crimea, pero es que en Ucrania ahora casi la mitad del país hablaba ruso, pero ahora casi todos prefieren hablar ucraniano, sobre todo los jóvenes. Correcto, hay un código de conducta. Se visten las camisas bordadas para mostrar el espíritu ucraniano. En la radio, en la televisión, se ve muchas canciones ucranianas, y el espíritu nacionalista es muy alto en esos años, y se ha aumentado muchísimo en las últimas veces. Muy bien. Breve pausa y regresamos en Cartas Credenciales, BCN Radio. Seguí escuchando bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando la reproducción de derechos reprográficos, que garantiza la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. BCN Radio. BCN Radio. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Seguimos compartiendo Cartas Credenciales, diálogos con la diplomacia. Muchas gracias, seguimos compartiendo, casi ya nos vamos despidiendo, el tiempo siempre nos resulta corto cuando la charla es amena. Señor embajador, yo le agradezco muchísimo que haya venido a visitarnos, a compartir esta tarde primaveral, otoñal de Buenos Aires, y me gustaría que nos diga qué le gustaría hacer más por su país en Buenos Aires, alguna tarea que no haya cumplido todavía. Sí, en las tareas políticas estamos trabajando con el Gobierno Nacional de Argentina
para organizar algunas visitas importantes, inclusive la visita presidencial aquí, porque nuestros presidentes se conocieron en Nueva York, tuvieron una charla el año pasado, este año fueron los ministros, pero no hemos tenido una visita así de alto nivel desde hace más de 10 años, así que nos gustaría tener ese tipo de visita, ese tipo de intercambio político del punto de vista comercial. Ya le dije que la tarea es diversificar nuestro comercio y elevar el porcentaje, digamos, de los productos con más valor agregado, con más elaborados y tecnologías altas que Ucrania posee, que estamos dispuestos a compartir con la Argentina. Y bueno, en lo cultural estamos tratando de mostrar tanto la cultura tradicional de Ucrania como la cultura moderna. En ese sentido, le digo que el próximo mes, en octubre, estará aquí un dúo ucraniano muy famoso, se llama Two Violins, Dos Violines, y va a estar actuando en varias salas de la capital federal, inclusive en la Usina del Arte, en el Salón Dorado del Ministerio de Cultura de la ciudad, y también estamos organizando en la Cancillería un concierto. Eso para mostrar a los argentinos que Ucrania no apenas tiene los bailes de los cosacos tradicionales, que sí los tenemos, pero sí también tenemos cultura moderna y tenemos los pianistas y los violinistas, uno de los mejores en el mundo. Así que es esa mi idea de mostrar cuanto más de Ucrania y de cultura ucraniana a los argentinos. Señor embajador, le agradecemos mucho su presencia en el programa, valoramos mucho esta visita, el mejor de los éxitos y estamos siempre en contacto. Esta es su casa. Muchas gracias, Graciela, y a ustedes también. Muchas gracias. Ha sido un placer. La charla, el diálogo con el señor embajador Yuri Dudin. Nos vamos a ir con Fito Páez para encontrarnos el próximo miércoles a las 15. Claro que sí. Gracias por habernos acompañado.